Dios les bendiga, mi nombre es Ana González y soy estudiante del Seminario Teológico Nueva Vida Camino a la Verdad, ubicado en Aberdeen, Maryland, y se me ha brindado la oportunidad de poder informar sobre una de las versiones de lo que es la Biblia. Ciertamente lo que tenemos hoy a la mano, lo que conocemos como Biblia, para poder obtenerla en nuestro lenguaje actual tuvo que pasar por distintos cambios. Ocurrieron cambios a nivel político, cultural, social, económico. Hasta la educación tuvo que cambiar, incluso hasta la religión. Y distintas áreas en el mundo tuvieron que cambiar para poder tener la Biblia accesible como la tenemos hoy. En el día de hoy estaremos estudiando un poco sobre Lutero y su traducción de la Biblia. La Biblia no era un libro con el que el público general estuviera familiarizado. La mayoría de los individuos o familiares no tenían acceso a este libro en sus hogares. Existía lo que llamaban las Biblias de púlpito. Normalmente estas estaban encadenadas al púlpito. Había manuscritos de Biblia en los monasterios y existían Biblias que poseían los reyes y miembros de la élite social. Sin embargo, la Biblia no era un libro que el pueblo pudiera poseer. Pero la pregunta es, ¿quién era Lutero? El Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin dice que Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Nació en el seno de una familia católica. Sus padres fueron Hans Luther y Margaret Luther. El joven Martin era el orgullo y el gozo de sus padres. Ellos reconocieron algunos de los talentos que más tarde beneficiarían mucho a la Iglesia de Dios. ¿Qué conocemos sobre lo que es la educación? Bueno, sus padres tenían la esperanza de que Martín llegara a ser un abogado brillante. A los 18 años se matriculó en la Universidad de Erfurt en 1501. En aquella época había 3 profesiones disponibles: derecho, teología y medicina. Los padres de Lutero eligieron la primera para Martín. El diploma de Erfurt no solo significaba un logro académico, sino también integridad moral. Lutero demostró su diligencia y aplicación en los estudios, graduándose en poco tiempo. ¿Qué sabemos de la vida de Lutero? Se dice que una larga lista de acontecimientos inesperados llevaron a Martín Lutero al monasterio. Después de entrar, le escribió a su padre pidiendo su aprobación. Su padre no estaba de acuerdo con su decisión, pero lo aprobó. Lutero vivía plenamente entregado a la vida de novicio. En menos de 2 años, en abril 1507, Martín estaba listo para que lo ordenaran de sacerdote. Lo estudiaba tanto la Biblia, la estudiaba tanto que podía citar los largos pasajes de la Biblia de memoria. Llegó a tal grado que Martín usaba la escritura como el centro de todo su razonamiento y de todas sus decisiones. El 19 de octubre de 1512, Lutero obtuvo su doctorado. Lutero se convirtió en el director de la Facultad de Teología en Wittenberg. En poco tiempo, se convirtió en el profesor más popular de la universidad. Las clases de Lutero eran las que tenían mayor concurrencia, ya que no solo asistían alumnos, sino también la gente de la ciudad se allegaba a sus clases, porque estaban ansiosos por escuchar lo que Lutero tenía que decir. ¿Qué caracterizaba la época de Lutero? Bueno, la situación en Alemania se dice que estaba malísima. Los clérigos, es decir, la gente estudiosa y la gente sabia, ni siquiera sabían lo que era el Padre Nuestro, no sabían lo que eran los 10 mandamientos, ni el credo apostólico. Ellos apostaban, ellos se emborrachaban. Se dicen que uno de los pastores pasó todo su tiempo elaborando cerveza y cuando llegaba el domingo, como no tenía un mejor mensaje, predicaba sobre el arte de hacer cerveza. En algunos lugares, más de una tercera parte del clero, supuestamente célibe, esto significa soltero, vivía en fornicación abierta, y puesto que los pastores llevaban vidas escandalosas, sus miembros hacía tiempo que habían dejado de escuchar las exhortaciones a llevar una vida cristiana. Como resultado, las iglesias y las escuelas habían caído en la rutina. Era casi como si no existiera el cristianismo. En el año 1514, su fama de buen predicador creció, al punto de que el concilio de la ciudad le pidió ser el predicador de todo Wittenberg. En 1515, Lutero había alcanzado a enseñar a sus alumnos en cuanto al uso apropiado de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias eran documentos de perdón por escrito, y el abuso de estas, como las vendían en aquel momento.
El 31 de octubre, en el 1516, predicó un sermón sobre el tema al público en general. Les predicó sobre lo que es la indulgencia. Lutero se puso furioso. Ya aquí se va observando la actitud, ya aquí se está observando cómo el protestantismo se va formando. Él se negó a aceptar las indulgencias de la Iglesia Católica y tampoco quiso dar la Santa Cena a los que confiaban en ellas. El 24 de febrero de 1517 predicó otro sermón señalando el hecho de que las indulgencias adormecían la conciencia de la gente en cuanto a la seriedad del pecado. Ellos no eran conscientes de cuán serio era el pecar. El problema consistía en que sus miembros recorrían unos cuantos kilómetros comprando indulgencias y luego mostraban a Lutero el derecho que tenían de seguir pecando. Lutero decidió que ya era tiempo de actuar. Si Lutero hubiera pensado que hacía algo indebido o algo que se oponía a la política establecida de la Iglesia, sería poco probable que hubiera levantado su martillo en la víspera de fiestas de Todos los Santos en 1517. Clavó sus 95 proposiciones en la puerta de la iglesia del castillo, por donde iban a pasar los peregrinos al siguiente día. Las 95 tesis de Lutero son declaraciones que cuestionan las enseñanzas de la Iglesia Católica medieval sobre temas diversos, en particular sobre la salvación, el arrepentimiento, las indulgencias y el purgatorio, las cuales contradecían las enseñanzas de las Escrituras. Solo querían un debate público. Él quería un debate público sobre las tesis. Él no esperaba una distribución extensa. El debate nunca se llevó a cabo. La distribución sí. Aunque la impresión y la distribución de las tesis se demoraron unas 14 semanas, las noticias del acontecimiento y la fama de las tesis se extendieron por toda Alemania en cuestión de un mes. Ahora bien, ¿en qué contexto cultural estaba Lutero en este momento? La revista Christianity Today, esto significa el cristianismo de hoy, dice que era muy poco común encontrar una Biblia escrita en la lengua del pueblo. Imagínense, en la época de Lutero existían varias traducciones al alemán y una versión francesa publicada en 1473, pero la Biblia en latín seguía siendo la principal disponible. La élite social que tenía acceso a una alta educación podía leer en latín, pero el residente promedio de Inglaterra, Francia, Italia o España solo conocían algunas palabras y frases en latín, por lo que escuchaban en la misa. Para el año 1522, Lutero ya había traducido el Nuevo Testamento y para el 1534 ya había terminado la traducción de la Biblia completa. Incluía lo que hoy conocemos como libros apócrifos, aquellos libros adicionales del periodo intertestamentario del judaísmo. Lutero siguió revisando el texto hasta sus últimos años, puesto que era consciente de la magnitud del cambio que representaría esta Biblia traducida. Lutero no tradujo la Biblia directamente de la Vulgata latina, y esto para algunos equivalía a una herejía. Lutero había aprendido griego de la manera habitual en la escuela de latín de Magdeburgo, por lo que podía traducir obras griegas al latín. Existen historias probablemente ciertas de que Lutero hizo incursiones en las ciudades y los pueblos cercanos solo para escuchar a la gente hablar, a fin de que su traducción en particular, la del Nuevo Testamento, fuera lo más cercana posible al uso común contemporáneo de la lengua. Esta Biblia no sería para la élite, sino para la gente, para que la gente pudiera tener acceso a ella, la pudiera estudiar, se pudiera identificar con ella. Ese era el propósito, que la gente la pudiera entender en su lenguaje. Este acto de Lutero abrió la caja de Pandora en lo que respecta a las traducciones de la Biblia y no hubo manera de cerrar esa caja. No hace falta decir que esto preocupó a los funcionarios de la iglesia de cualquier jerarquía, porque esto significó que ya no tendrían un control estricto sobre la palabra de Dios. Y esto fue todo lo que encontré y mucho más hay, ¿verdad?, en las redes sociales, en distintas fuentes, pero esto fue lo que pude encontrar sobre lo que es la versión de Lutero de lo que es la Biblia. Gracias por su atención. Dios les bendiga.